Bien, entonces la ley de Frank-Starling, o también conocida como relación tensión, relación longitud-tensión, lo que me describe es cómo al aumentar el volumen diastólico final va a aumentar también el gasto cardíaco y el volumen de latido. Esto se debe por un fenómeno mecánico en donde si aumenta el retorno venoso, ¿no es cierto? O aumenta el volumen diastólico final, es decir, el volumen de sangre al final de la diástole es mucho mayor, eso hace que la longitud de las fibras musculares aumente, estas se estiran, eso aumenta la tensión y luego estas se acortan con más fuerza. Todo eso se va a traducir en un mayor volumen de sangre eyectada, es decir, va a aumentar el volumen de latido, también conocido como volumen sistólico. Y como el gasto cardíaco depende de este, eso va a tender a producir un aumento en el gasto cardíaco. Entonces, aquí vemos la curva estándar en situaciones normales, control, pero vemos también lo que implicaría el cambio en el desplazamiento de esta curva con un efecto inotrópico positivo o un efecto inotrópico negativo. Esto se refiere a algún agente que aumente la contractibilidad en el caso del inotrópico positivo, o inotrópico negativo se refiere a algún agente que baje la contractibilidad. Por ejemplo, la descarga simpática va a aumentar la contractibilidad y va a desplazar la curva hacia arriba. Es decir, va a ser aún más marcado el efecto sobre el gasto cardíaco o el volumen de latido. En cambio, si disminuye la contractibilidad, por ejemplo, por un aumento en la descarga parasimpática, entonces la curva se va a desplazar hacia abajo. Es decir, va a disminuir el volumen de latido y el gasto cardíaco. Entonces, en la relación longitud-tensión en los ventrículos, que es lo que nos muestra la ley de Frank-Starling, hay dos conceptos importantes, la precarga y la poscarga. La precarga se refiere al volumen diastólico final, o también conocido como telediastólico, que está relacionado con el retorno venoso, o sea, el regreso de sangre hacia las aurículas, y por lo tanto se relaciona con la presión auricular relacionada con el volumen de sangre en el interior. Entonces, cada vez que aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen diastólico final. Esto, como hemos dicho, aumenta la longitud de las fibras al final de la diástole, provocando finalmente que al momento de acortarse, estas se acorten con más fuerza, lo que va a favorecer una mayor expulsión de sangre durante la sístole. Entonces, la relación entre la carga y presión desarrollada se basa en el grado de superposición de los filamentos gruesos y delgados, ¿no es cierto? O sea, la longitud del sarcómero, o sea, mientras más se estire, ¿no es cierto? Eso determina el número máximo de puentes cruzados que pueden formarse, y esto determina la fuerza de acortamiento y por ende contracción. ¿Ok? Por otra parte, la poscarga es una fuerza que se opone, ¿no es cierto?, a la salida de sangre desde los ventrículos. Entonces, para el ventrículo izquierdo corresponde a la presión aórtica, y para el ventrículo derecho, para el ventrículo derecho corresponde a la presión en la arteria pulmonar. Aquí hay un error, entonces esto es en el ventrículo derecho, en esta parte. Por otra parte, la velocidad de acortamiento es máxima cuando la poscarga es cero. Es decir, mientras más baja sea la presión a nivel de las arterias, más va a aumentar el volumen de latido, ¿no es cierto? Y al revés, si la poscarga aumenta, entonces el volumen de latido va a disminuir y por ende también va a disminuir el gasto cardíaco. Bien, entonces para evitar confusiones, ya hemos corregido acá, la poscarga, ¿no es cierto?, se refiere a esto que se opone, estas fuerzas que se oponen a la salida de sangre desde los ventrículos, y por lo tanto en el caso del ventrículo izquierdo corresponde a la presión aórtica,
pero en el derecho corresponde a la presión en la arteria pulmonar. Luego tenemos acá la relación de Frank y Starling, que nos muestra en un solo gráfico la relación entre el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, o que también se conoce como la curva de la función cardíaca, y el retorno venoso, que se conoce también como la curva de la función vascular. Entonces, por un lado, nosotros estamos viendo aquí el efecto de las variaciones en la presión auricular sobre, en este caso, el gasto cardíaco, o las variaciones en la presión auricular con respecto al retorno venoso. ¿Okay? Y vemos aquí un punto en donde se encuentran ambas, en donde el gasto cardíaco sería aquí igual al retorno venoso. Ahora bien, si tomamos en este caso las curvas de presión volumen ventricular izquierdo durante la sístole, acá arriba, ¿no es cierto?, y durante la diástole, aquí abajo, nos queda este gráfico. ¿Okay? Ahora, a partir de este gráfico, ¿no es cierto?, se construye este otro gráfico que vemos acá a la derecha y que incluye de algún modo todos estos cambios, ¿no es cierto?, presión, volumen ventricular izquierdo durante el ciclo cardíaco. ¿Okay? Todo integrado en el ciclo cardíaco, como se ve aquí de color rojo. ¿Okay? Entonces nos queda lo que se llama el ciclo o bucle de presión volumen ventricular. Entonces, ¿cómo leemos en esto? ¿Cómo leemos este gráfico? Fíjense que acá tenemos el volumen ventricular izquierdo y aquí vemos la presión intraventricular izquierda. Entonces lo que podemos ver aquí es que de aquí a acá tenemos la fase de llenado ventricular. Como yo sé que es la fase de llenado ventricular, esto se lee en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, como están indicadas estas flechas, esto se lee en el sentido que estoy moviendo el cursor. Entonces, si partimos por acá, esto iría de aquí hacia allá. Entonces, de aquí hacia acá, lo que nosotros vemos es que el volumen ventricular izquierdo ha aumentado, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no es cierto?, la presión, ¿no es cierto?, se ha mantenido relativamente constante. Luego, lo que vemos acá es que si bien el volumen aquí en este punto se mantiene constante, lo que aumenta es la presión intraventricular. Por lo tanto, esto me está diciendo que corresponde a la fase, en este caso, de sístole ventricular isovolumétrica. O sea, sístole de los ventrículos, por eso el aumento de presión, pero el volumen de sangre se mantiene constante. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que cuando la presión intraventricular aumenta lo suficiente con respecto a la presión en la arteria aorta o en el tronco de la arteria pulmonar, entonces se abren estas válvulas, que es lo que me muestra acá. Entonces, al abrirse la válvula se produce la eyección, o sea, sale la sangre del ventrículo izquierdo, y eso, por esa razón, vemos acá que el volumen de sangre va a disminuir, ¿no es cierto? Recuerden que el volumen de sangre está acá, disminuye a medida que nos movemos hacia acá. ¿Ok? Esa es la fase de eyección ventricular. Entonces va a salir sangre, ¿no es cierto? Y luego viene lo que se llama la diástole ventricular isovolumétrica. Entonces, al relajarse ahora los ventrículos y caer la presión intraventricular, se va a cerrar la válvula aórtica, ¿no es cierto?, las válvulas en el tronco de la arteria pulmonar y en la aorta, y eso entonces, junto con las válvulas auriculoventriculares que estaban cerradas, va a mantener constante el volumen de sangre. Entonces vemos que el volumen de sangre se mantiene constante, pero como estamos en fase de diástole, a medida que se relajan las paredes ventriculares, la presión intraventricular decae, manteniendo el volumen constante. Claramente diástole ventricular isovolumétrica. ¿Ok? Entonces, a medida entonces que la presión intraventricular cae, cuando cae lo suficiente con respecto a la presión intraauricular, entonces se abren las válvulas auriculoventriculares. Por ejemplo, en este caso se abre la mitral y por el otro lado se va a abrir la tricúspide, ¿no es cierto?
y eso va a permitir que empiece a ingresar sangre de nuevo al corazón, llenado ventricular. Y así se repite este ciclo una y otra vez. ¿Ok? Entonces este ciclo presión-volumen ventricular lo podemos ver representado entonces acá con una animación simple en donde este puntito nos está mostrando entonces cómo se lee esto a lo largo del ciclo cardíaco y cómo esto se va a ir repitiendo una y otra vez, ¿no es cierto? Nos muestra los momentos en que se abren o se cierran las distintas válvulas cardíacas y nos recuerda también que esto que está acá corresponde al volumen sistólico o volumen de latido. O sea, esta distancia de aquí a acá. Recuerden que acá está el volumen sanguíneo. ¿Ok? Y también en algún momento nos recuerda colocando toda el área dentro de este gráfico de color amarillo, que eso sería el trabajo cardíaco. ¿Ok? Eso sería el trabajo cardíaco. ¿Ok? Entonces todo el volumen de latido, como ya hemos señalado, y toda esta área sería el trabajo cardíaco que se realiza a lo largo del ciclo. ¿Ok? Bueno, aquí vemos cómo este gráfico anterior puede variar en algunas condiciones. Por ejemplo, si aumenta la precarga, es decir, si aumenta el volumen diastólico final, claramente lo que va a ocurrir, si ustedes se fijan acá, es que aumenta el volumen de latido o volumen sistólico y por lo tanto también va a aumentar el gasto cardíaco. Por otra parte, si lo que ocurre es que aumenta la poscarga, ¿no es cierto? Si aumenta la poscarga, al aumentar la poscarga, ¿no es cierto? Por ejemplo, al aumentar la presión aórtica, va a tener que aumentar la presión intraventricular, pero con la misma contractibilidad. Por lo tanto, en este caso, eso va a ocasionar que aumente el volumen sistólico final, es decir, que al final de la sístole va a quedar más sangre y por lo tanto se va a expulsar menos sangre desde los ventrículos, es decir, va a caer el volumen sistólico o volumen de latido. Como ya habíamos dicho, entonces al aumentar entonces la presión aórtica, por ejemplo, aumento de la poscarga, va a disminuir el volumen sistólico. En cambio, si aumenta la precarga, el volumen sistólico de latido va a aumentar. Entonces, en este gráfico podemos ver algunos factores que pueden aumentar el retorno venoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, la acción de bombeo de la musculatura esquelética de las extremidades o el aumento de los movimientos respiratorios, ¿no es cierto? También el aumento de la volemia o el aumento de la actividad simpática sobre las venas, ¿no es cierto?, que van hacia el corazón. Eso puede entonces en algún momento aumentar la presión venosa, aumentando el retorno venoso y aumentando la presión auricular, y eso va a conducir a un mayor volumen de sangre que se mueve desde el aurículo a los ventrículos, aumentando el volumen diastólico final y por ende finalmente aumentando el volumen de latido. Entonces el volumen de latido es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo, por un ventrículo durante la sístole ventricular, ¿no es cierto? Esto estamos hablando del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, pero normalmente es referido al ventrículo izquierdo. El gasto cardíaco es el volumen total de sangre expulsada por unidad de tiempo por cada ventrículo. Ahora bien, de acuerdo al principio de Fick y la ley de conservación de masa, entonces nos dice que el gasto cardíaco en los ventrículos izquierdo y derecho son iguales. Entonces podemos hablar del gasto cardíaco a seca. Y el gasto cardíaco se puede determinar multiplicando el volumen de latido por la frecuencia cardíaca. Por otro lado, tenemos lo que se llama la fracción de expulsión, que es la fracción del volumen al final de la diástole que es expulsada con cada latido. Esto sirve para estudiar la contractibilidad y se calcula como el volumen de latido partido por el volumen diastólico final.